Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios que nos levanta, que nos fortalece, que nos afirma, que nos establece. La bendita palabra de Dios que es el alimento, la leche espiritual no adulterada que usted y yo necesitamos para crecer, para salvación, la que nos permite madurar, la que nos permite crecer y fortalecer todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo nuestro ser. También nos dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es aquella que alumbra nuestro camino en todo tiempo y es la que usted y yo necesitamos para adquirir sabiduría en medio de este mundo que está un poquito oscuro y torcido. Y antes de comenzar con la meditación del día de hoy, quiero invitarles a que escuchen este audio hasta el final, a que lo compartan con otras personas, denle clic al botoncito de compartir, al de la flechita curva. También le invito a que le dé me gusta al video y que entre más me gusta tenga este video, pues la plataforma de YouTube se va a crear una alerta y va a llevar este audio y este contenido a otras personas que están buscando contenidos similares. Y también invitarle a que se suscriba a nuestro canal. Si no lo ha hecho, suscríbase, dele clic a la campanita también para que active las notificaciones. Vamos a continuar entonces hoy en el capítulo 35, donde continúa el Señor hablando a través de Ezequiel eh, con las promesas de restauración. Ya estamos en la última parte de nuestro estudio del libro de Ezequiel y, y aquí el Señor nos está dando, lo le está dando al pueblo de Israel después de un tiempo de reprensiones, de un tiempo de regaño, de reñirle mucho por lo mal que se había comportado. Ahora, en estos capítulos, pues Dios le está dando, nos está dando unos mensajes de restauración, unos mensajes muy especiales, porque lo que Dios quiere y lo que Dios sueña es ver a Israel restaurada, es ver a Israel otra vez en el esplendor con que Él la creó y la puso sobre esta tierra. Y entonces vamos a mirar en el capítulo 35. Este capítulo pues es dedicado al monte de Seir o a Edom. Es una profecía en contra de esta tierra de Edom. Y dice así, dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos. Caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, y conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos. Y seré conocido en ellos cuando te juzgue, y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos.
y los engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y os multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Vemos entonces en este capítulo 35 cómo Dios levanta una profecía contra el monte de Seir. ¿Qué era el monte de Seir? Bueno, el monte de Seir, más que un monte, era una cadena montañosa que estaba ubicada al sur del Mar Muerto, en todo lo que es el desierto del Negev. Si usted mira un mapa, ahí encuentra entre, el Mar Muerto y el Golfo de Acaba o Eilat, esa parte donde termina el mar Rojo. Toda esa zona es una región montañosa que actualmente está compartida entre Israel y el país de Jordania. En esa parte es donde se encuentra una ciudad llamada Petra. Y bueno, todo eso es la región de Edom. Y nos contaba el Génesis que Esaú se fue a vivir al monte de Seir. Entonces, esto tiene que ver con Esaú y con Edom. Y entonces dice, pues nos está diciendo aquí que los descendientes de Esaú, ellos llegaron a trascender al Imperio Romano. O sea, esos descendientes de Esaú, que era el otro hermano, el hermano de Jacob, el hermano mellizo de Jacob, de ahí salieron unos descendientes que se asentaron en Europa, en la parte de Italia, y ahí toda esa descendencia vino a ser o vino a terminar siendo el Roma. Y también pues de esa descendencia se formaron muchos imperios europeos. Entonces toda esta profecía tiene que ver con esto. Entonces lo primero que dice, vino a mí palabra de Jehová, dice en el versículo 1. Una vez más, el Señor es muy reiterativo cuando nos está explicando en el libro de Ezequiel que las palabras no se las inventó Ezequiel, que las palabras no las estaba diciendo Ezequiel por inspiración propia, sino que era una palabra que venía de parte de Dios. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, o sea, cada uno de los capítulos comienza con esta frase. Esto no es un invento de Ezequiel, no es una opinión de Ezequiel, no es inspiración de Ezequiel, no. Esto viene directamente de Dios. Luego dice el verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir, hacia el sur, y hacia el sur de Israel. O sea, recordemos que Ezequiel no estaba en Israel, no estaba en esta tierra. En algún lugar, seguramente en un lugar alto, donde podía ubicarse hacia donde era la región esta. Entonces Dios le dice, ponga su rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Les voy a decir unas cuantas cosas. Eso es, en otras palabras, lo que Dios le va a decir. Dice, le voy a decir unas cuantas cosas. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Entonces vamos a ver que Dios le está dando un mensaje. ¿A quién? A la tierra de Edom. Edom significa rojo. ¿Y de dónde viene la palabra Edom? La palabra Edom la relacionamos inmediatamente con Esaú. Y aquí vamos a ver que Esaú tuvo un problema. Tuvo un problema con Jacob. Él tenía una venganza con su hermano Jacob y juró vengarse, juró matarlo. Entonces, ese odio que
que Esaú sentía hacia Jacob, hacia su hermano, pues se lo transmitió a su descendencia, se lo transmitió a sus hijos. De Edom, dice ahí en el versículo 5, por cuanto tuviste enemistad perpetua. Mire, de Edom desciende Amalek. Y Amalek y todos estos descendientes de Esaú y de Amalek mismo, siempre han tenido una amistad, una enemistad perpetua con Israel. Ahora, el espíritu de Edom, porque esto es un espíritu que es vigente hasta ahora también, aunque la tierra de Seir o el reino de Edom, digámoslo así, pues ya murió, el reino de Edom ya se acabó, ya no existe. De hecho, todas esas tierras están en su mayoría desérticas, pero el espíritu sigue, el espíritu sí todavía está en vigencia. Ese espíritu de Edom tiene unas características. La primera es que busca llenarse y satisfacerse con cuestiones de la carne. Otra característica es que menosprecia las cosas espirituales y las cosas de Dios. Otra característica es que busca las cosas de la tierra. Y la cuarta característica es que son traidores. Esaú menospreció la primogenitura por un plato de lentejas. Entonces miremos que aquí nos está hablando de que hay una enemistad. Dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua. Y esa palabra me llama a mí la atención. Una enemistad perpetua, una enemistad que no se acaba, una enemistad eterna. Y luego termina diciendo, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Ahora, yo les decía al principio que de aquí, que de Edom, es de donde procede el Imperio Romano. Entonces esto vamos a llevarlo un poquito más allá a nivel espiritual. Y vamos a entender que Roma se instituyó como un sistema político, pero también un sistema religioso. Cuando llegó el tiempo del Imperio Romano, que primero, a ver, en la historia del Imperio Romano hay que entender que primero fue una república y luego se proclamó un imperio y duró muchos años, más o menos desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 400 y algo después de Cristo. Luego el Imperio Romano se divide y queda en el Imperio Romano de Oriente y el otro el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente se acaba en el año 465, pero sigue otros 1000 añitos más el Imperio Romano de Oriente, que fue llamado el Imperio Bizantino, que ocupó toda la zona oriental de lo que antes era el Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasa con ese Imperio Romano? Ese Imperio Romano marcó la pauta de lo que fue la civilización occidental. Y cuando hablamos de Roma, voy a seguir hablando aquí utilizando esta palabra, cuando hablamos de Roma, no estamos hablando de la iglesia o del nombre de una iglesia, de la iglesia católica. Roma es un sistema político, es un sistema religioso, es un sistema económico también. Y ellos, como ellos conquistaron a tanta gente, pues ellos se creían que eran el centro del mundo y ellos fueron los que acuñaron el término de la civilización. O sea, en otras palabras, ellos eran los civilizados y los que ellos conquistaban, pues eran unos pobres ignorantes que no sabían nada y no sabían dónde estaban parados. O sea, ellos eran los número uno. Y los demás no eran nada. Entonces, por eso de ahí se instituye el tema de la parte de la civilización. Entonces, uno de los puntos que nos enseña Roma, o que nos dice esta parte de Roma, es que ellos eran la civilización y que todos los demás países y regiones conquistadas, pues no eran nada ni eran nadie. Entonces, vamos a empezar desde ahí. De Roma, porque ellos invadieron, pues ellos tenían dominio sobre toda Europa.
toda esa ideología romana y grecorromana, pues de eso quedó impregnada Europa. Una vez que se acaba el imperio, que el imperio romano cae, mmm, toda Europa, toda la península ibérica, Francia, Inglaterra, eh, todos esos países europeos, todas esas regiones que antes eran reinos, pues quedaron impregnadas de la misma ideología y de la misma filosofía romana. Y ellos se creían la civilización. Por eso es que vemos que cuando el imperio español llega a América, llegan a acabar con todo porque menospreciaron la cultura indígena que había en las regiones de América. Lo mismo sucedió, lo mismo sucedió en el caso de los ingleses cuando fueron a parar a Norteamérica. También en toda América, en Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, habían unas culturas, habían unas civilizaciones, habían unos pueblos que tenían, unos avances tecnológicos, comerciales, realmente eran unas potencias, pero como no cumplían los estándares que decían en Europa, entonces pues para los europeos ellos eran nada, digámoslo así. Entonces, eso es Occidente. Eso es Occidente. Entonces, de ahí es de donde viene, de Roma viene todo lo que es el tipo de pensamiento occidental. Ahora, ese pensamiento occidental, ese pensamiento romano, pues también estaba mezclado con un estilo de vida muy libertino, un estilo de vida muy libre, mundano, de muchos, digamos así, muchos desmanes, muchos excesos, de borracheras, de relaciones sexuales desmedidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir? Que toda esa cultura romana, a nivel espiritual, representa el mundo. Representa el mundo. Entonces aquí se nos abre una enseñanza grandísima. Mire, todo lo que nos está diciendo aquí, Edom, el monte de Seir, se traduce a nivel espiritual con una enemistad que hay entre el mundo o las cosas del mundo y las cosas espirituales. Y ahí es donde tenemos que ir a leer Romanos capítulo 8, versículo 7, que dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, lo que nos está diciendo aquí el Señor y nos aclara en el Nuevo Testamento es que hay una eterna enemistad entre las cosas de la carne, entre las cosas del mundo y el reino de Dios. Esa enemistad llega hasta este punto. Hasta este punto. Y dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Dice así: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que mire hasta dónde está llegando este mensaje. Hasta dónde está llegando este mensaje y hasta dónde había llegado o llega el impacto de Edom. Edom, o digámoslo así, Esaú, el espíritu de Edom, se opone a las cosas espirituales. Y cuando la tierra de Edom se dio cuenta de que Jerusalén había caído, se alegró, hizo fiesta, tuvo bailes, tuvo gritos, tuvo aplausos. ¿Por qué? Porque hay una enemistad eterna. Pero mire lo que dice el versículo 6, volvamos al capítulo 35 de Ezequiel. Por tanto vivo yo, dice Jehová, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Mire aquí, y aquí vemos algo también bien particular. Edom se llama Edom, Edom significa rojo.
Eso es porque también son gente sanguinaria. A esta gente le encanta la guerra, la violencia. Todo lo que desciende de Edom siempre va a estar cargado de violencia. Y entonces también vemos aquí que a lo largo de la historia, todo lo que es Roma y ha formado la civilización actual está lleno de guerras, está lleno de contiendas y está lleno de sangre. Y si lo vemos bien, miremos que una de las incursiones bélicas más sangrientas de la historia, pues fueron las cruzadas. ¿Qué fueron las cruzadas? Miren, muy sencillo. Eh, los musulmanes se tomaron Jerusalén, se tomaron la Tierra Santa. La Tierra Santa, en un principio, pues había sido, digámoslo así, entre comillas, propiedad de la cristiandad. Allí estaban los lugares santos, la iglesia del Santo Sepulcro, bueno, todas las iglesias que hay allí durante años, era un sitio de peregrinación de la cristiandad. Pero resulta que lo tomaron los musulmanes y cerraron los caminos, bloquearon la entrada, bloquearon el paso para que no entraran los cristianos o los católicos a, a Jerusalén. Y eso pues le causó, causó un poquito de malestar en Roma, causó un poquito de malestar en el Vaticano y, y el mismo Papa y la gente va a ir a decirle al Papa que por favor les ayude porque ellos quieren volver a Jerusalén, pero los caminos son peligrosos, no los dejan entrar, los atracan, los matan y entonces el Papa empieza una, digámoslo así, una cruzada porque tiene que ir a liberar Jerusalén. Entonces arma ejércitos en toda Europa y empieza a movilizar batallones hacia, hacia la Tierra Santa. ¿Por qué? Porque la idea era liberar Jerusalén de de los musulmanes, de los islámicos. Y allí se armó una bastante fuerte, una serie de enfrentamientos, no fue una sola, fueron varias cruzadas, donde murió muchísima gente, donde estaban peleando supuestamente por la fe, una batalla que Dios no mandó en ningún momento. Más adelante, la Iglesia Católica en España se inventa los tribunales de la Inquisición y, y también derramaron muchísima sangre inocente. ¿Por qué? Porque ellos querían a la fuerza convertir a todo el mundo al catolicismo. Entonces, en España, en la península ibérica, en España y Portugal, y en América también, pues había mucha gente que no eran de la religión católica, eran judíos, habían musulmanes, ya estaba empezando el protestantismo, etcétera, etcétera. A fuerza de golpe querían convertir a todo el mundo. Y el que no se quería convertir, el que sospechaban que no comulgaba con la Iglesia Católica, pues simplemente lo llevaban al tribunal y era quemado en la hoguera. Así era. Se derramó muchísima sangre, muchísima sangre. Y entonces eso es lo que nos dice aquí. A sangre te destinaré, sangre te perseguirá, porque la sangre no aborreciste. Sangre te perseguirá. Y eso vemos en la parte en Occidente. Dice el versículo 7, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Te pondré en asolamiento perpetuo. A ti, dice, y tus ciudades nunca más se restaurarán. Y sabréis que yo soy Jehová. Y una vez más repite esta palabra. Ustedes van a conocer que yo soy Dios. Y aquí en el versículo 10 viene algo que es bien especial. La causa. Una de las causas de todo esto. Dice, por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando allí Jehová. Aquí viene entonces la causa de todo este derramamiento, de todo este juicio. ¿Cuál es la causa? La causa. Ahora, cuando habla de las dos naciones, está hablando del territorio de Israel y del territorio de Judá. Pero es que esta tierra no es de Israel ni es de Judá.
sino que la tierra le pertenece al Señor. Por eso era que no podían ni vender ni comprar. Dios dijo, esta tierra es mía y Jerusalén es el estrado de mis pies. O sea, esta tierra le pertenece al Señor. Y estas naciones simplemente se levantaron o se levanta Edom para querer dañar, para querer apropiarse de esta tierra. Y resulta que es que esta tierra le pertenece al Señor. Aquí vamos descubriendo, mire, aquí vamos descubriendo secretos de la palabra de Dios que nos permiten entender lo que está sucediendo hoy en día, que nos permiten entender de qué manera Dios actúa con la tierra de Israel. Hay muchas personas que hoy en día se levantan para criticar, para, eh, para juzgar muy duramente al pueblo de Israel por todas las cosas que supuestamente hace. Pero resulta que Dios es el que defiende a Israel. Dios es el que defiende a Israel. Dios es el que está defendiendo, porque la palabra de Dios dice que no se dormirá el que guarde a Israel. Y también dice en otra palabra que el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Y también dice en el capítulo 12 del Génesis, que es muy importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y la gente dice, y van a saber quién es Dios, que yo soy Jehová. Dice el versículo 11, por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira, conforme a tu celo con que procediste, a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo, Jehová, he oído tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Estos pasajes nos permiten a nosotros entender. Mire, hay muchas personas que hoy están juzgando, como les digo hace un momento, a Israel muy duramente. Y la mayoría juzgan por lo que dicen las noticias, por lo que dicen los noticieros, por lo que dicen los periódicos, por lo que dicen los informativos. Quiero decirles varias cosas. Primero, esos informativos están manipulados. Ellos están manipulados. Ellos no están, no son una voz imparcial, son una voz parcializada que está hacia un bando y hacia otro. Segundo, para entender este conflicto y para poder juzgar correctamente, si es que podemos juzgar, que Dios no nos está llamando a juzgar a nadie, tenemos que leer la Biblia. Cuando estudiamos la palabra en profundidad como lo estamos haciendo ahora, entendemos de que es Dios el que pelea por Israel. Dios es el que pelea por Israel. Y Dios es el que levanta instrumentos para castigar, para disciplinar a aquellas naciones que un día se levantan en contra del pueblo de Israel y en contra de Dios. Porque en la misma palabra lo estamos viendo. La palabra no se equivoca. La palabra es fiel. Y más adelante nos vamos a encontrar más cosas, más cositas. A lo largo del estudio de todos estos profetas vamos a ir encontrando más detalles, más información que nos va a permitir entender. Así que si usted quiere entender qué es lo que está pasando, pues yo le invito a que se sumerja en el estudio de las Escrituras, como lo estamos haciendo aquí. En resumen, ¿cuál es la enemistad de que nos habla aquí este pasaje? Mire, la enemistad es la enemistad primero entre unos pueblos con el pueblo de Israel. Pero yendo más allá, hay otra enemistad más profunda. Una enemistad entre el mundo y la carne con el reino de Dios. Hay una enemistad bien grande. Y como decía este pasaje en el libro de Santiago, en la carta a Santiago, no podemos ser amigos del mundo y amigos de Dios. No, usted no puede estar con un pie en el mundo
y otro pie con el Señor. En este momento nosotros tenemos que tomar una posición. Y cuando usted es amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Y ya vemos aquí, plasmado en este pasaje, cómo le va a aquellos que son enemigos de Dios, aquellos que ponen su boca, su frente y su corazón en contra de las cosas espirituales, en contra de Dios mismo. Por la palabra podemos saber que no les va bien. Por la palabra podemos saber que no hay esperanza, que Dios va a venir a juzgar a aquel que se levante para juzgar a los hijos de Dios. Pero también Dios va a destruir todo ese sistema mundano, todo ese sistema que está corroyendo el mundo, ese sistema occidental de libertad, de libertinaje. Dios va a venir a destruir todo eso. Aquí nos habla de asolación, nos habla de desolar, de convertir en escombros todo el sistema. Mis amados, la lección es clara. La lección es clara. Seamos amigos de Dios. Caminemos con el Señor. Hay una enemistad, sí, entre el mundo y Dios. Las cosas del mundo y las cosas de Dios son como el agua y el aceite. Nunca podrán estar juntas. ¿Usted en qué bando está? Esa es la pregunta hoy. ¿En qué bando está usted? Yo le invito a que usted hoy tome una decisión. Tome una decisión y le permita al Señor traerlo al reino de su amado Hijo. Ahora, aquí vamos a entender una cosa, una última cosa que es importante. Y lo que tenemos que entender es que para salir de ese reino de las tinieblas, que es enemigo del reino de los cielos, necesitamos un intermediario, necesitamos un abogado que nos saque de allí. Y ese intermediario es el Señor Jesucristo, que murió, que pagó el precio, que nos redimió, que nos compró, que nos liberó, que cortó las cadenas que nos ataban para sacarnos de allá, para darnos la libertad. Entendamos esto, usted y yo estábamos presos en Edom, en ese territorio enemigo. Éramos rehenes de Edom, éramos presos, esclavos de Edom. Y el Señor Jesús vino y dio el pago, pagó la fianza, pagó el precio, nos justificó, nos santificó, nos redimió, limpió nuestros pecados. Y dice en Colosenses, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Fuimos trasladados al territorio, amigo, al territorio de Dios, al reino de su amado Hijo, solo a través de la muerte de Cristo. Yo le invito, amado Hijo de Dios, a que usted tome la decisión de salir y le permita al Señor Jesús operar esa libertad. Él ya pagó. Él ya pagó en la cruz. Él ya pagó la condena que era para usted y para mí. Lo único que tenemos que hacer ahora es arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que Yeshua murió en la cruz para traernos libertad y empezar a vivir, tomar un compromiso de vivir una vida santa, una vida limpia, una vida renovada, una vida con el Señor. Es todo lo que tienes que hacer, amado oyente. Si usted lo hace, podrá disfrutar de ese reino de los cielos. Si usted no sabe cómo hacerlo, yo le invito a que se ponga en contacto con nosotros y podemos
explicarle cómo vivir una nueva vida con Dios. Padre Santo, te damos gracias. Muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más, Señor, este hermoso privilegio de poder venir delante de ti, de adorarte, de servirte, de conocerte, de estar en tu presencia, Señor, de poder conocer lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, dándote las gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque éramos enemigos de Dios, porque pertenecíamos a ese reino de tinieblas, a ese reino de Edom, a ese reino que durante mucho tiempo ha sido enemigo de Dios. Padre Santo, pero tu palabra es clara cuando nos dice que por la sangre de Jesús tú nos trasladaste al reino de su amado Hijo y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Padre Santo, hoy nos postramos delante de ti, postramos y presentamos nuestra vida, presentamos nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, lo ponemos delante de tu altar, porque tú eres el que gobierna, el que transforma, el que llena nuestras vidas y todo nuestro ser. Padre Santo, gracias por hacernos libres. Gracias por redimirnos. Gracias por santificarnos. Gracias por justificarnos. Gracias, mi Señor, por romper las cadenas, por pagar ese precio que había, Señor, por nuestra cabeza, por romperlas, por quebrantar los cerrojos de hierro que nos aprisionaban, Señor. Yo te doy gracias. Muchas gracias, mi Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en nosotros, mi Señor amado. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo. Ayúdanos cada día, Señor, a tomar el compromiso de ser amigos de Dios, de ser amigos de las cosas espirituales y no estar más en enemistad contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de ese sistema de Roma. Ayúdanos a salir de esa estructura que nos esclaviza, que nos debilita, que nos mata, Señor. Ayúdanos, Padre, a salir de esa estructura y a venir y disfrutar del reino de los cielos. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén.